Hola, bienvenidas, bienvenidos a este su espacio de Reaprendiendo en Compañía, este podcast diseñado para crecer, para aprender y, ¿por qué no?, para mejorar juntas y juntos. Estamos muy felices de que puedan acompañarnos, de que nos estén siguiendo y también estamos muy agradecidas y agradecidos porque, pues, hemos visto mucho apoyo de parte de ustedes en este proyecto. Espero que les sea tan enriquecedor como a nosotros. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que se llama Juntos pero no revueltos, como lo dice el título. ¿De qué se tratará esto? Hola Alan, ¿tienes algo que contarnos sobre Juntos pero no revueltos? Hola, bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, justo como lo mencionas, el tema del día de hoy es un tema que está presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en espacios y círculos en donde nos desarrollamos y que muchas veces no le prestamos la atención necesaria. Hoy vamos a hablar de integración contra inclusión. Vamos a tratar de convencernos un poco más de adquirir estas dos habilidades que en algún momento van a ser necesarias. Para comenzar, pues nos gustaría platicar un poco más acerca de qué es la integración y qué es la inclusión. Entendemos la integración como un proceso en el que se incluye a las personas que en algún momento han sufrido algún tipo de exclusión o vulnerabilidad en la sociedad. Esto siempre respetando su diversidad y aquellas capacidades que tal vez puedan hacerlo diferentes a nosotros. De repente no nos damos cuenta que este tipo de situaciones están presentes y están cada día más cercas de todos y todas nosotros. La inclusión, por otra parte, nos habla de un proceso que hace posible que grupos o personas en ciertas situaciones de segregación o marginación puedan participar plenamente en las actividades sociales. Y aquí es justo donde este tema se torna interesante. Hablamos no solamente de integración e inclusión en un contexto escolar. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en dónde se darán este tipo de contextos? Hoy es más fácil poder darnos cuenta o poder visualizar cuando hay una situación en donde hay alguien que está siendo excluido, cuando hay alguien que es rechazado. ¿Cómo has vivido, Basti, esta parte de la inclusión o la integración? ¿Hay alguna experiencia personal que te haga recordar este tema? Pues fíjate que sí, tengo varias, pero voy a sacar a relucir como una que se me hace a lo mejor y la más tangible también para muchas personas que están escuchando y me conocen. Tengo una hermana que tiene síndrome de Down. Cuando ella inicia su educación, ya digamos formal, porque pues ya ingresa a la escuela, en el preescolar le fue muy bien. El preescolar nos comentó que pues fue un preescolar de escuela pública y nos comentaban que no tenían experiencia frente a pues ninguna discapacidad, pero que estaban comprometidos como institución a brindar pues el mejor servicio y el mejor seguimiento y atención. Y así fue, realmente me gustaría incluso darle un reconocimiento a ese jardín de niños que se llama Yeyetsi en la delegación Álvaro Obregón, porque realmente se vieron muy entregados hacia su labor. Fue algo muy bonito, fue un recibimiento bueno, la situación realmente se vivió como una integración porque mi hermana era siempre parte de ellos, ¿no? Cuando mi hermana cambia a la primaria, pues la experiencia no fue tan linda. Ahí se vino un mundo de complicaciones porque la maestra que estaba con ella mencionaba que pues tampoco nunca había tenido alguna situación con algún niño que ese era su primer año como docente frente al grupo, que pues que ella no estaba preparada y que no contaba tampoco con los medios para tener una preparación, ¿no? Para brindar cierta atención, etcétera, etcétera. Entonces, el primer año de mi hermana fue muy tortuoso, demasiado,
Y deja tú en la situación académica, porque pues nada más nos pedían materiales y mi hermana que solo coloreaba y ahí nos quedábamos, ¿no? Para de contar, hay coloreas. Pero en lo social creo que ahí fue cuando pude ver una realidad que, que cómo empieza desde casa, el cómo puedes tratar a una persona sin segregarla, sin lastimarla, sin señalarla, porque estamos hablando que, pues en este caso muy específicamente, mi hermana pues tiene su propio padecimiento. Pero ¿qué pasa cuando vemos a niños que están insultando a otros niños, que se están burlando de su físico, que se están burlando de cómo hablan, de cómo caminan, de cómo se expresan? ¿Qué está pasando en nuestras casas para que desde una edad temprana los niños ya tengan un prejuicio de cómo deben de tratar a las personas que son, y estoy entrecomillando, diferentes? Porque vamos a ser sinceros, ¿dónde radica el punto de ser diferente? ¿Quién evalúa el punto de ser normal? ¿Quién te dice qué es lo que está bien y lo que está mal frente a una situación, pues tanto muy individual como a nivel sociedad, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las experiencias que más me marcó, el ver cómo el trato de los niños tuvo que ir mejorando a raíz de segundo grado, cuando tuvieron otra maestra, y quiero ser muy empática también en este sentido, porque la maestra dijo, yo le voy a entrar con todo y ahora sí que con todo, si no, ¿para qué? Y es una maestra que hasta el día de hoy mi hermana ama porque la hizo sentir que era parte del grupo, ella estuvo ahí, le brindó en ese año y me parece que quinto y sexto o sexto, estoy tratando de recordar por qué, porque pandemia, entonces fueron como sesiones en línea, etcétera, pero realmente fue una atención que se vivió desde otro punto de vista. Y el pequeño entorno social que es un salón de clases, déjenme decirles que es el reflejo de una macro sociedad. Y cómo cuando hay una cabeza liderando una ideología, puede cambiar el contexto de cómo puedes tratar a las personas. Y esto estamos hablando a todas las personas. Imagínate qué tan fuerte tiene que ser esa ideología, que cuando crecemos este patrón, pues por el desconocimiento se sigue traspasando este patrón, pues continúa. Es un patrón de desconocimiento que a veces abrazamos y decimos, tenemos la responsabilidad de ser inclusivos porque pues aceptamos a esta niña en la escuela, pero no la responsabilidad de integrarla. Es decir, vas a asistir a la escuela, te vamos a dar permiso porque de pronto había una manifestación por ahí de que te vamos a permitir que estés aquí, pero no me comprometo a que seas parte de. Y eso es bien importante. Ahora, Alan, a nivel más grande, a nivel macro, ¿tú cómo observas que se desarrolla la sociedad frente a estas perspectivas de, ¿sabes qué? La inclusión y la integración es lo mismo, ¿verdad? Es pan con lo mismo y para de contar. ¿Tú Yo, qué sientes frente a esto, Alan? yo creo que acabas de tocar un punto muy importante porque tú preguntabas, ¿quién enseña en algún momento este tipo de conductas? ¿Quién implanta o quién diseña este tipo de situaciones que se vuelven un problema para la sociedad? Pero yo creo que una pregunta más importante es, ¿quién las acepta? ¿En qué momento no tenemos esta consideración de decir, a ver, tal vez esto no es lo correcto, tal vez esto no está pasando como nosotros pensamos? Sin embargo, necesitamos tener esa conciencia de saber qué y cómo actuar, en qué momento, cuáles son las bases que vamos a tener como sociedad. Y bien lo comentabas, ¿no? Este tipo de situaciones nos llevan a la conclusión de que hay inclusión, pero no hay integración.
Yo recuerdo mucho cómo Basti llegaba muy molesta con nosotros justamente por este tema, porque nos decía, no puede ser posible que los niños salgan con material trabajado, con cosas recortadas, con cosas pegadas, y entonces mi hermana no. Y de repente era esta parte, ¿no? En donde decía, es que la maestra comenta, es que no sé si ella pueda hacerlo, ¿no? Y de repente ya traían como este esquema de decir, a ver, tuvo una educación inicial en donde hacía esto y más. Aquí es donde viene a limitarse esta facilidad, ¿no? Que ella podía tener en una escuela en donde claramente tenía que haber personas preparadas. Aquí es donde entramos también en esta situación. Si no contamos con esas habilidades, si no tenemos esa facilidad de conocerlo, ¿qué nos impide poder investigarlo? En la era de la tecnología y la información en donde todo está al alcance de un clic, es realmente algo inclusive hasta tenebroso el que no podamos darnos esos 5 minutos. Hay cuestiones, y esto debemos de tenerlo presente, que tal vez pues nunca vamos a conocer. Hay cuestiones que tal vez en nuestra vida jamás nos va a tocar vivir. Sin embargo, lo comentaba inclusive con Basti hace unos momentos, ¿no? Que platicábamos de un lugar en la Ciudad de México y decíamos, ok, ¿cómo hay esta historia, ¿no? De que siempre hay alguien que vive por allá. Siempre hay alguien que hablando de un lugar decimos, allá yo conozco a alguien, pues qué casualidad, yo también. Y es esta parte, ¿no? En donde de repente decimos, oye, pues ¿qué crees que hoy me dieron una plática sobre síndrome de Down, pero no conozco a nadie con síndrome de Down? Y de repente tal vez alguien te dirá, pues, ¿qué crees? Yo tengo una hermana, una hija, un sobrino, yo trabajo con personas con síndrome de Down, y entonces nos vamos a dar cuenta que como sociedad estamos conectados, que realmente tenemos esa capacidad. Hay que entender desde dónde viene. El principal esquema en donde se tiene que dar esto es en el círculo familiar. ¿Qué pasa como familia? ¿Qué pasa como padres? ¿Qué pasa como abuelos? ¿Qué pasa como cuidadores? Cuando de repente no garantizamos esta información, porque finalmente es información, información que tal vez no comparten con nosotros. Y es que diste en un punto muy importante, Alan, porque tenemos la cultura de la segregación muy arraigada. Es decir, algo que puede lucir, entre comillas, que no está dentro de la normativa, ¿no? Eh, pues hay una tendencia a tratar de cierta forma y excluir. Se me hace muy importante que hablemos de esto, porque tú que nos escuchas, ¿no te ha pasado que a veces incluso sin intención, pues te has visto envuelta o envuelto en una situación donde actuaste de una forma en la que no era la mejor, referente a una persona que tenía alguna situación y que no empataba contigo en algo? Es decir, luego tenemos hasta esta parte de excluir, hasta con la ideología de pensamiento, ¿no? Y decimos, no, pues tú no, porque esto. Y desde niños se ve mucho como los niños dicen, tú no porque me caes mal. O tú no juegas porque, pues tú eres, ese es un clásico, ¿no? Que dicen, no, pues es que tú eres, a mí me pasó muchas veces porque yo era gordita, ¿no? Entonces, pues tú no, tú solo eres portera porque pues no entras en el círculo de ser delantera, ¿no? O etcétera. Igual no era el fútbol algo que me encantara, ¿no? Pero creo que desde ahí pueden nacer esta ideología. Ahora que ya somos adultos y ya somos personas más capaces de identificar en dónde estamos regando en qué asunto, ¿no? Creo que aquí sí podemos focalizar y hacer esta invitación más extensa hacia verificar, oye, ¿cómo es tu comportamiento con los demás y las demás? Así, genérico. ¿Cómo eres con tu grupo de amistades? Porque de repente quiere integrar a alguien al grupito, no sé, quiere empatar contigo, quiere ver tus ideas, etcétera, y a ver cómo eres. ¿Aceptas o dices no, gracias? Porque eso también es bien importante. A veces no tenemos esa capacidad de decir,
pues sí, ven, siéntate conmigo, o sí, ven, sí te invito, no, o sí, ven, acompáñame. Si queremos que esto mejore, pues también tenemos que adaptarnos como sociedad a que, pues, no solo estamos hablando de valores, ¿no? Sino a que seamos más éticos como personas y decir, seamos más humanos, definitivamente. Esa es una de las reflexiones más fuertes que yo puedo tener respecto a este tema. Hay que humanizarnos más. ¿Qué opinas de esto? Pues yo creo que aquí lo importante sería empezar a diagnosticar desde qué tipo de actividades se pueden dar estas soluciones. A lo mejor hablándolo desde un tema infantil, desde esta primera infancia, desde el reconocimiento de estas discapacidades, pues podríamos hablarlo desde los juegos, desde las actividades escolares, desde muchas situaciones que en ocasiones tal vez no tienen la atención que deberían. En un contexto social, esto nos prepararía para hacernos conscientes de las necesidades de los demás. Hoy en donde de repente vas caminando en la calle y ves que alguien ya se estacionó en una rampa para discapacitados y no Sí, alcanzamos sí, a sí. entender por qué, por qué es que pasa esto. Si viene alguien que tal vez ocupe la rampa no va a poder bajar o no va a poder subir. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? Pero tal vez de niños nunca tuvimos esa facilidad de jugar con alguien que tenía una capacidad diferente a nosotros, que tenía una necesidad diferente a la nuestra. En ese momento creo que nos hacemos conscientes. El justamente integrar hoy, pues habla de esto, ¿no? ¿Cómo es que podemos complementar con los demás? El tener una integración completa, una integración valiosa, una integración inclusive que nos funcione. Puede haber inclusive también integración que no sea funcional o no del todo, y debemos considerar todos los esquemas. Hoy hablar de inclusión, pues sí, podemos hablar de esta parte en la que podemos acercarnos, podemos estar de cierta manera, pues más retroalimentados en un mismo espacio, en una misma situación, pero al momento de trabajar, al momento de generar, al momento de compartir este tipo de espacios, sobrevienen muchas dudas. Y no solamente sobre las capacidades de nuestros compañeros, sino sobre las nuestras. El temor a no saber comunicarnos o expresarnos de la manera correcta. A veces no tenemos tampoco este tipo de información. ¿Qué pasa cuando de repente en casa, cuando de repente en la escuela hay alguien que no está preparado para dar la información adecuada? ¿En qué momento alguien va a hacerse responsable de este tipo de cuestiones? Las escuelas deberían de estar obligadas a que en la integración o la inclusión de un compañero o compañera con habilidades diferentes, con capacidades diferentes, pues se tendría que dar este contexto o esta explicación a los compañeros que finalmente van a convivir con ella. No solamente como un método de información, sino por respeto a la compañera o compañero que van a necesitar el apoyo de los demás. Debemos recordar que seguimos siendo seres sociales, que necesitamos de este entorno y de repente lo dejamos, de repente no entendemos que es algo que nos mueve. Todos estamos en este barco y todos tenemos que aprender a remar para el mismo lugar, porque si no, no avanzamos. Y México hoy es un país en donde este tipo de cuestiones siguen siendo una problemática muy grande, en donde la exclusión de compañeras, compañeros, de personas con discapacidades diferentes se da todos los días. Hoy hablamos de situaciones que podrían ser claras si nosotros tuviéramos la información necesaria. Sin embargo, no es así. ¿Qué opinas, Basti? Pues mira, ¿sabes qué? Que incluso estoy como focalizando algunas cosas porque pensaba mucho en esta cuestión de, depende mucho de cómo crecemos y el adulto que esté acompañándonos, ¿no? Respecto a nuestro crecimiento, nuestro cuidado y etcétera.
porque tengo un primo que es prácticamente de la edad de mi hermana, es decir, meses se llevan, no es como demasiada la diferencia, y él de forma muy literal creció con mi hermana y se desarrolló con ella. Entonces, ahora es un adolescente, pero me atrevo a decir que es de las pocas personas que ve a mi hermana como es, ¿sí? O sea, sin filtros. ¿Por qué? Porque convivió con ella y su mamá llevó a mi primo, a Santi, a vivir las disfunciones que tenía mi hermana o las capacidades diferentes que tenía en una situación del, oye, nunca jamás escuché que saliera de su boca de mi tía decir como, no juegues así con Saraí porque se va a lastimar. No le digas que corra porque se va a lastimar los pies. No le digas que cante porque pues tiene problemas para hablar. No, o sea, jamás. Había más bien una connotación del, si van a jugar, los dos tengan precaución de no caerse, ¿no? Pues van a jugar correteadas, Saraí, no vayas a ser muy brusca con Santi, Santi, no seas brusco con Saraí. En realidad todo el tiempo era como esta situación de entrar en una normativa. Entonces, muchas personas ven a mi hermana y yo creo que bastantes escuchas se van a identificar con estas situaciones porque ven a mi hermana como, ay, deja tú del ay, pobrecita, sino, ay, ternurita, ay, no le digas, ay, angelito del cielo, ay, o sea, no, es adolescente y de angelito del cielo no tiene nada ahorita porque es un adolescente y como tal, el monstruo de la adolescencia la está visitando. Y por cierto, parece que esto va a durar unos 1000 años. La verdad, eso es lo que hace falta, ver que exista una normativa. ¿Y qué es para mí una normativa o qué puede representar? Pues que no hay que romantizar incluso o idealizar tampoco las deficiencias o las discapacidades o las habilidades diferentes o como sea, ¿sabes? Porque la terminología de repente nos dice esto es pan con leche y este es leche con pan, ¿no? No hay que romantizar, hay que mejor informarse, hay que dirigirse y me dirás a lo mejor tú que nos escuchas, bueno, Basti, a ver, a lo mejor de niño, de niña, a mí no me llevaron pues mucho como por este camino y ahorita ya que estoy haciendo un checklist me doy cuenta que pues de pronto yo tengo unas tendencias hacia tratar pues no mal, pero con esas diferencias, ¿no? O con esas connotaciones a personas que tienen algún rasgo diferente al mío. Ojo, ni siquiera estoy hablando de una simple discapacidad, es decir, no porque la discapacidad, perdón, sea una simpleza, sino porque no me voy a atorar en este rubro. Yo, Basti, de pronto tengo problemas y bla, 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 y no me gusta a lo mejor y jugar con personas que sean muy gritonas, ¿no? Y de pronto ya empiezas a segregar y tu grupito se empieza a reducir y bla, bla, bla. Entonces, si tú que nos estás escuchando ya te diste cuenta, ya empezaste a ver como, pues sí, creo que yo de repente me paso de lista, me paso de listo y también me estaciono en esos lugares prohibidos, ¿no? O también, no doy permiso a las personas que tienen alguna debilidad visual o son invidentes en el metro o en el metrobús para que ellos tengan su propio seguimiento de su línea guía. No, si ustedes están empezando a hacer como este checklist o trato a alguien de diferente forma por su físico, por su ideología, por bla, 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 por muchas otras cosas que no son iguales a mí o no compaginan con mis pensamientos, pues creo que estás en un gran momento de decir, si esto no me gusta y ya no me funciona, lo voy a modificar. Y entonces, humanízate y empieza a conocer tu entorno. Empieza a ver que nadie es igual a nadie, que todos somos diferentes, que todos en sí tenemos habilidades y capacidades diferentes, porque claramente no vamos a ser igual de buenas o igual de buenos que en algo. Algunos tenemos más desarrollado algún sentido que otro, alguna aptitud que otra.
¿no? De ahí es de donde nacen muchos otros temas como referentes hacia, pues hacia nuestra vocación, hacia nuestra intención, hacia lo que queremos ser, ¿no? Pero va muy de la mano, por eso también en un comienzo hablaba de la ética, ¿no? Va muy de la mano en cómo con la edad que tú tengas, te diriges hacia las y los demás. Si siempre va acompañado de respeto, si siempre va acompañado de una validez hacia su persona, va a ser más fácil ser empático. Y recuerdo mucho de una profesora de la universidad que nos decía es que empatía no es ponerte en el lugar del otro porque eso está imposible. O sea, ¿cómo te vas a poner en el lugar de otra persona porque no tiene su historia de vida? Jamás vas a poder hacerlo. Pero sí puedes escuchar su punto de vista, decir, bueno, a lo mejor no me gusta, pero lo respeto y continúo mi camino. Eso es la empatía. Entonces hay que ser más empáticas, hay que ser más empáticos. ¿Y por qué no vamos a aportar ese granito para que nuestra sociedad pues vaya teniendo ese círculo de mejora que queremos crear? Hay que informarnos. Yo creo que las personas adecuadas, las personas que podrían inclusive guiarnos de una manera correcta, son la familia y los amigos de estas personitas, de aquellos que tienen una discapacidad, de aquellos que tienen una capacidad diferente. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces en esta necesidad de convivencia son quienes más información tienen, son quienes más habilidades, más características de desarrollo han podido adquirir para poder tratar justamente con este tipo de cuestiones. En algún momento, mientras tuve la oportunidad de participar en un centro de atención múltiple, me encontraba con este dilema en donde profesores y padres de familia decían, yo tengo un niño con síndrome de Down, yo tengo un niño con Asperger, yo tengo un niño con autismo. Y de repente entre ellos mismos decían, ¿saben qué? A mí me ha funcionado esto, esto y esto. ¿Sabes qué? Yo nunca lo he intentado, pero tal vez lo voy a intentar. O sabes que las características de mi hijo son similares a las tuyas. Tal vez probando este tipo de cuestiones podamos mejorar. Y creo que es eso, debemos de compartir, debemos de compaginar con todos, debemos de prestarnos a esta convivencia y a este manejo de información. Creo que es muy importante, vamos a tratar de practicarlo. Como sociedad, pues les invitamos a que justamente puedan hacerlo y que recuerden que en todo momento estamos expuestos a este tipo de situaciones. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify, YouTube e Instagram como @rec.psicopedagogía. Y recuerda que reaprender en compañía siempre será mejor que intentarlo en soledad. Hasta la próxima.